Hola, mi nombre es Juan Carlos Cortés Coelho. A continuación veremos la importancia de la gimnasia en la historia y cómo ha evolucionado desde la época antigua hasta nuestros momentos. Antes de comenzar veremos la etimología de la palabra gimnasia. Gimnasia proviene del griego gymnastites, que significa aficionado a ejercicios atléticos. Gimnos, que significa desnudo, porque los atletas entrenaban y competían desnudos. Esto era así, ya que los gimnastas de aquella época entrenaban desnudos y de ahí se derivó la palabra gimnasio, que era donde entrenaban. Eran espacios abiertos y realizaban diversas actividades físicas, como verán a continuación. Para saber qué tipo de ejercicios realizaban, es de comprender cómo la actividad física general, la gimnasia existe de los tipos de ejercicios realizaban, es de comprender cómo la actividad física general, la gimnasia existe de los tiempos prehistóricos. La adquisición y desarrollo de destrezas físicas ocupaban un lugar central en la supervivencia para la cual era imprescindible saber atacar y defenderse. Más tarde el ejercicio físico se diversificó en diferentes prácticas como ser la natación, la lucha, el remo, la equitación, tiro con arco. Tales prácticas realizadas al principio con fines militares se llevaron a cabo también con fines competitivos y se integraron en rituales religiosos. Cuentan que en la época del siglo V a.C., la gimnasia se empezó a implementar como un soporte aplicado a juego de los atletas porque corrían, saltaban, luchaban y la vara. La gimnasia como deporte surgió en Grecia alrededor del siglo XVIII a.C. Sin embargo, las prácticas de ejercicios físicos de manera metódica es muy anterior. Se conservan varios testimonios de Creta, China y Egipto en las que muestran a personas realizando diversas actividades atléticas. Algunos de estos testimonios se remontan al 2000 a.C. Para los antiguos griegos, la gimnasia era parte del conjunto de prácticas orientadas a promover la salud física y mental, que a su vez se enmarcaba en el ideal de la belleza humana. Estas prácticas se llevaban a cabo en lugares destinados a la preparación y entrenamiento físico de los niños y jóvenes, que eran los gimnasios. Luego los romanos heredaron de la cultura griega y adoptaron la concepción espartana de la gimnasia, según la cual esta era principalmente un medio para alcanzar un objetivo militar. Se instruía a soldados a la preparación física para que fueran más eficaces. El entrenamiento físico era fundamental para los gladiadores, centro de los espectáculos del circo romano. Por lo demás, los romanos no compartían la idea griega del valor educativo de la gimnasia, a la que en todo caso asignaban un valor higiénico vinculado a la salud. La gimnasia en la Edad Media y el Renacimiento. En la Edad Media, la gimnasia perdió importancia debido al rechazo del cristianismo hacia el culto del cuerpo practicado en la antigua Grecia. Sin embargo, en las compañías itinerantes, artísticas, saltimbanquis, malabarismos y volatineros continuaron realizando ciertos ejercicios como las volteretas y otras actividades acrobáticas. Durante el Renacimiento, en el contexto de la revalorización de la cultura griega que caracterizó a la época, resurgió el interés por la gimnasia. En 1569, el médico y pedagogo italiano Hieronymus Mercurialis publicó De Arte Gymnastica, considerado el primer tratado de medicina deportiva, en el que la gimnasia se abordaba en relación con el mantenimiento de la salud. Algunos años más tarde, en 1599, el acróbata y equilibrista italiano Arcangelo Zuccaro publicó Diálogos sobre ejercicios de saltar en el aire, libro que contiene más de 80 grabados
que ilustran 50 ejercicios acrobáticos. A medida que pasaba el tiempo, Ferenc Jan fue conocido como el padre de la gimnasia. Fue quien introdujo la barra horizontal, las barras paralelas, el caballo lateral con los pomos, la viga de balance, la escala y el salto al caballo, para ser practicado solo por hombres. Siglos más adelante la gimnasia fue introducida en Alemania y Suecia y luego fue incluida en los primeros Juegos Olímpicos modernos llevados a cabo en 1896. Las mujeres comenzaron a practicar en algunos eventos de gimnasia en los años siguientes. La gimnasia en la época moderna. La gimnasia moderna surgió en el siglo XVIII con la Ilustración. En 1762, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, uno de los principales representantes del movimiento ilustrado, publicó el tratado pedagógico Emilio, en el que abogaba por la actividad física como parte de la obra catalizó una profunda reforma en la educación europea de la época. La influencia de las ideas de Rousseau fue especialmente importante en Alemania, donde se abrieron escuelas llamadas Philanthropium, en la que se fomentaba la actividad gimnástica al aire libre. De una de ellas surgió el que es considerado precursor de la gimnasia moderna, Johann Christoph French Gutsmuth, quien dirigió una de estas escuelas en Jeffertal. El pensamiento de Muth se recoge en el libro Gimnasia para los jóvenes de 1793, en el que se clasifica la gimnasia natural y artificial, o sea, utilitaria y no utilitaria. La primera es centrada en la salud del cuerpo, mientras que la segunda se enfoca en el aspecto ético de la gimnasia de manera similar a la gimnasia artística actual. La gimnasia natural fue desarrollada a fondo por el sueco Per Henrik Lind, fundador del Royal Gymnastic Central Institute en Estocolmo en 1813. Para el padre de la gimnasia moderna fue el alemán French Ludwig Jan, fundador del movimiento Tumberei, una suerte de asociación de clubes de gimnasia en Berlín. Jan dio los primeros pasos a la sistematización de la gimnasia artística. Su concepción avanzada de la gimnasia quedó registrada en el libro El arte alemán de la gimnasia, en 1816, cuya autoría compartió con el asistente Ernest Einlein. El primer festival de gimnasia de Alemania se celebró en Coburg en 1806. Siguió la escuela de Jan. En 1881 se fundó en Francia la Federación Europea de Gimnasia, antecedente de la actual Federación Internacional de Gimnasia, con sus siglas FIG, para supervisar las prácticas del deporte, que se incluyó en las primeras Olimpiadas modernas en 1896. Disciplinas. La gimnasia moderna, regulada por la Federación de Gimnasia, se compone de 6 disciplinas: artística, rítmica, trampolín, aeróbica y acrobática. Y la gimnasia para todos, o gimnasia general. Las disciplinas rítmica y artística son las más conocidas por formar parte de los Juegos Olímpicos de verano. Las disciplinas de gimnasia de trampolín forma parte de los Juegos Olímpicos desde Sydney 2000. La gimnasia para todos, también conocida como gimnasia general, es la única disciplina no competitiva dada en la pista. En ellas participan gente de todas las edades en grupos desde 6 hasta 15 gimnastas que hacen coreografías de manera sincronizada. Los grupos pueden ser de un solo sexo o cualquier tipo de sexo mixto. La gimnasia general se divide en 3 categorías: grupos blancos, azules y rojos. Los blancos es la categoría más elemental, el grupo azul es el intermedio y el grupo rojo son los avanzados. Cada uno de estos tiene ciertas reglas que cumplir sobre la base de los elementos gimnásticos que debe realizar. Es característico de la gimnasia general el uso de uniforme y accesorios para realizar un tema y así realizar una coreografía ligada con elementos gimnásticos
que son aptos para cualquier edad y nivel. La gran ventaja que maneja esta disciplina es que puede incluir actividades dinámicas y ejercicios de gimnasia artística, rítmica, aeróbica, acrobática, de trampolín y baile en una sola. Para los fines de la clase nos enfocaremos en la gimnasia no competitiva, que no son reconocidos por la FIC. Estos pueden ser aeróbicos, fitness, calistenia, body combat, zumba, crossfit, body pump. Otros que se pueden realizar pero no es para la clase son la gimnasia sueca, gimnasia terapéutica, gimnasia correctiva y gimnasia militar. Sin más, se les agradece por la atención y nos veremos en el próximo video.